Hola, soy Diego Ochoa, director de relacionamiento del Instituto Humboldt. En este viaje conoceremos la biodiversidad como una fuente inagotable de bienestar, salud, alimento y disfrute. Entre todos, conectamos con la curiosidad y la conciencia sostenible. Les doy la bienvenida. Primero, quiero contarles que América Latina alberga 5 de los países con mayor cantidad de aves, anfibios, mamíferos, reptiles, peces y plantas del mundo. México, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil son considerados países megadiversos. Solo en la cuenca del Amazonas encontramos el 10% de la biodiversidad mundial. Para fomentar el uso de la biodiversidad, entendiendo que América tiene una gran ventaja en comparación con otras regiones del planeta dada su variedad, lo primero es conocerla. Y qué mejor que aprender a conocerla a través de la cocina, la culinaria, la gastronomía. A través de sabores, olores y experiencias, podemos experimentar en nuestras dietas. En el ámbito de las plantas y los hongos, las posibilidades son verdaderamente vastas. Aproximadamente 350 especies se consideran valiosas. Sin embargo, es importante notar que el 90% de los ingredientes naturales utilizados, por ejemplo, en Colombia, son importados. Y solo ciertos productos como extractos o aceites esenciales de romero, manzanilla, caléndula y tomillo son de producción nacional. Este enfoque limitado en ingredientes nativos a menudo carece de valor agregado. Como lo mencioné, del conjunto de 6.000 plantas catalogadas como útiles, al menos un 26% posee un potencial de uso culinario. Desde condimentos como el ají de monte hasta harinas para la elaboración de alimentos como la nuez de Guáimaro, nuestros bosques, sabanas y ríos albergan una variedad intrigante de opciones para mejorar nuestra dieta basándonos en la biodiversidad local. El naidí, la jagua, el agraz, el achiote, el yacón, la vainilla, el marayón, el orégano cimarrón, entre otros, son solo algunas de las numerosas especies, muchas de ellas desconocidas y otras rememoradas por nuestras abuelas y abuelos, y muchas arraigadas en el conocimiento tradicional de diversas comunidades, como las rurales, indígenas y afrodescendientes. Estas especies se erigen como protagonistas ideales para iniciar nuestra exploración hacia un uso más consciente y variado de la biodiversidad en nuestra alimentación. Otro ejemplo fascinante de esto es la quinoa, un grano ancestral originario de los Andes de América del Sur. La quinoa es conocida por ser una fuente excepcional de proteínas, vitaminas y minerales y ha sido un alimento fundamental para las comunidades indígenas de la región durante milenios. Al incorporar ingredientes como la quinoa en nuestra dieta, no solo disfrutamos de sus beneficios nutricionales, sino que también contribuimos a la preservación de las prácticas agrícolas tradicionales y fomentamos la conservación de la biodiversidad local en los Andes, donde la quinoa es un cultivo emblemático. Además, la biodiversidad en nuestra dieta nos permite disfrutar de una variedad de sabores y texturas que enriquecen nuestra experiencia culinaria. Cada ingrediente local tiene su propia historia y cultura, y al incorporarlos en nuestras comidas estamos conectando con nuestras raíces y valorando el conocimiento ancestral de nuestras comunidades. De la diversidad de nuestros ríos se destaca también el bocachico en Colombia o la mojarra en México, que son peces fundamentales de las dietas en nuestras regiones. Su carne es rica en ácidos grasos omega 3 que son beneficiosos para la salud cardiovascular. Al consumir pescado local y sostenible como el bocachico, estamos apoyando la pesca responsable y contribuyendo a la conservación de nuestros ríos y ecosistemas acuáticos. Los peces pequeños, en contraste con sus contrapartes más grandes, tienen diversas ventajas que vale la pena considerar. En primer lugar, es fundamental entender la diferencia entre un pescado pequeño y un pezqueñín. Los primeros son adultos de tamaño discreto, mientras que los segundos son capturados antes de completar su ciclo vital y reproductivo. Además, la pesca de estos peces suele ser menos agresiva. Comprar pescado pequeño es más económico en comparación con las especies más grandes, lo que lo hace accesible para una amplia variedad de hogares. Desde el punto de vista nutricional, el pescado pequeño es una fuente excepcional de omega 3 con una sola ración que puede aportar una cantidad significativa de este nutriente en comparación con los suplementos. Además,
Estos peces tienden a acumular menos metales pesados que las especies más grandes. Por último, su versatilidad en la cocina es destacable, ya que pueden ser preparados de diversas maneras, desde frituras hasta albóndigas, lo que los convierte en ingredientes versátiles y deliciosos en la gastronomía. Aún queda un vasto mundo por descubrir en la riqueza de la biodiversidad local. Por ello, quiero presentarles otras sugerencias de frutos, nueces, raíces y hojas en recetas sencillas que pueden incorporar fácilmente en su dieta diaria. Esta práctica no solo es divertida y beneficiosa para la salud, sino que también respalda la conservación de la biodiversidad y fomenta el fortalecimiento de las economías locales y las habilidades de las comunidades rurales. Una tendencia emocionante en la gastronomía latina es la revitalización de ingredientes autóctonos en platos contemporáneos. Por ejemplo, chefs talentosos están utilizando la yuca, el plátano y el maíz en formas innovadoras, como convertir la yuca en nochis o crear postres con harina de plátano o quinoa. Estas interpretaciones no solo resaltan los sabores locales, sino que también apoyan a los agricultores locales y fomentan la sostenibilidad. Un último ejemplo que me gustaría contarles es el de la berenjena, la cual, a pesar de no ser una planta autóctona de América, tiene una importancia significativa en la región, pues es una hortaliza versátil y nutritiva que ha encontrado un lugar destacado en la dieta de muchos países americanos. Su cultivo contribuye a diversificar la producción agrícola, lo que es fundamental para la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Además, al promover el cultivo de la berenjena y otras plantas no autóctonas, se puede reducir la presión sobre los recursos naturales al disminuir la dependencia de las especies autóctonas que podrían estar en riesgo de agotamiento. Por último, quiero destacar la importancia de la educación y la promoción de la biodiversidad en la cocina desde una edad temprana. Programas escolares que enseñan a los niños sobre la relación entre la comida y la naturaleza pueden tener un impacto significativo en la forma en que las futuras generaciones valoran y cuidan nuestro entorno. Les invito a informarse cada vez más sobre los diferentes ingredientes y recetas para incorporar en su cocina. Así podremos explorar nuevas alternativas para el futuro de nuestro planeta.